Bendito sea el Señor, mis hermanos. ¿Cómo estamos? Bien bendecidos. Esta tarde es un buen tiempo para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Es un buen tiempo para estar aquí reunidos en su nombre. Ya le alabamos, ya, ¿verdad? Ya le exaltamos, ¿verdad? ¿Y qué más nos faltaría? Escuchar la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Está mediodía, tarde ya, Señor. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, Señor. Permítenos escucharla, Señor, atesorarla, Señor, pero sobre todo, Señor, ponerlo por obra, Señor. Yo te pido por mis hermanos, Señor, y por mis amigos que vienen por primera vez este día, Señor, a escuchar las buenas nuevas de salvación, Señor. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es certera, la palabra de Dios escudriña nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo, que seas tú el que nos dé el convencimiento, que seas tú, Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría, Señor, de entender la palabra de Dios, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, iglesia. Es una bendición, mis hermanos, esta mañana estar aquí. ¿Así lo creemos? Es una súper bendición que estemos acá. Es algo que nace en el corazón de Dios, mis hermanos. Es algo que Dios dispuso. Porque ¿qué quiere el Señor? Que todo el mundo proceda al arrepentimiento, mis hermanos. Y todos sabemos, y lo hemos dicho en cada servicio, en cada culto, ¿no?, que tenemos un Dios bello, un Dios hermoso, con mucha paciencia, porque la paciencia de Dios, yo creo y lo creo que es ilimitada, ¿verdad?, al tenernos aquí esta mañana, ¿no? Y aún, mis hermanos, yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos pasando alguna dificultad, algún problema, pero yo te puedo decir, ¿verdad?, que Dios nos ama. Y ese proceso, esa situación que está pasando, ¿verdad?, a lo mejor es dolorosa, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad?, ese asunto, dices tú que, y a veces no vemos la salida, pero fíjate bien, Él seguirá siendo Dios. Amén. Y todos los problemas, esas situaciones, los tiene en sus manos. ¿Qué nos queda a nosotros? Creer, ¿verdad?, que en el tiempo señalado por Dios, porque todo está bajo la soberanía de Dios, ¿verdad? Y Él siempre nos amará. A veces fallamos, pero Él siempre te va a seguir amando. Debemos de contemplar su majestuosidad. No sé si esta mañana, no sé por dónde te veniste, por el malecón, y viste el mar, cómo estaba, ¿verdad? Viste cómo las olas, cómo está el mar, majestuoso, ¿verdad?, grande, ¿no? O sea, y ahí, mis hermanos, también nos debemos deleitar en su creación, mis hermanos, en su creación. Y siempre manifestará su gran amor, siempre, mis hermanos, porque Dios no se cansa de hacernos el bien. Amén, mis hermanos. Nunca se cansa y nunca se cansará, mis hermanos, de hacernos el bien en todo momento, ¿no? Y gracias a Dios estamos aquí. Gracias a Dios, ¿verdad? Yo te doy gracias a ti, ¿verdad? Y te felicito porque dispusiste tu corazón el estar aquí sentado esta tarde, ¿no? Y como te decía, ¿verdad?, todo esto nace conforme al corazón de Dios. Y sentir, mis hermanos, que algo nace en el corazón de Dios es porque Dios lo está respaldando. Debemos de tener la certeza de todo lo que está pasando. Dios está respaldando y se va a cumplir todo lo que Dios ha hecho en la tierra. Y te voy a hablar acerca de un tema que también nace en el corazón de Dios, que es la salvación. Amén. Vamos a la palabra de Dios, ahí Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. A ver, me voy a esperar que todos lo tengan. Hebreos capítulo 2, versículo 10. ¿Sí lo tenemos? Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas,
y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos, ¿cuántos? Muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén, mis hermanos. ¿Qué es la salvación, mis hermanos? La salvación es la liberación del pecado, mis hermanos, del castigo eterno y la separación de Dios. Y la salvación, mis hermanos, se obtiene por medio de la gracia divina y la fe en Jesucristo, mis hermanos. Vamos ahí a Hechos 4:12. Ahí atrásito. Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, mis hermanos. En ningún otro, mis hermanos, hay salvación. En ninguno. Hay muchos ídolos o cosas hechas por el hombre que el mundo te dice, ¿verdad? Que si tú le adoras, si tú todo lo que conlleva todo eso, ¿verdad? Puedes llegar a Dios. Pero no, mis hermanos. La palabra de Dios es clara y específica. Dice que en ningún otro hay salvación, mis hermanos. En ningún otro hay salvación. ¿Y sabes quién es el más interesado en que todos nos salvemos? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No soy yo, no son los líderes, pastores, sino el Señor Jesucristo. Por eso esta tarde, si tú vienes por primera vez, abre tus oídos, abre tu corazón y deja que la palabra de Dios fluya. Y vas a ver bendiciones, mis hermanos, ¿eh? Entonces, ¿quién es el más interesado a que te salves? Es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a 1 de Timoteo 1:15. Allá adelante. Vamos a leer mucha Biblia esta tarde, ¿no? 1 de Timoteo 1:15. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: palabra fiel y digna. 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quiénes? Por todos los que estamos aquí, ¿no? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores. ¿Y qué dice Pablo? De los cuales yo soy el primero, ¿verdad? ¿Todos somos pecadores? Amén. Todos, mis hermanos. ¿A qué vino a este mundo el Señor? A salvar a los pecadores, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. A eso vino Jesús. Y en ese grupo de personas pues estábamos nosotros, ¿verdad? Porque estábamos separados de Dios. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Nosotros ni teníamos a Dios, ni le teníamos nada a Dios, ¿verdad? Pero Dios en su inmensa misericordia puso los ojos en ti, en cada uno de los que estamos aquí. Porque todos somos pecadores. Todos. Y diga que no, es mentiroso, dice la palabra de Dios, ¿verdad? De ahí nos lo rescató el Señor. De ahí nos rescató. De ese lugar, ¿verdad? Te pregunto esta mañana, ¿qué necesidad tenía Dios de venir a este mundo? Él tenía todo allá, tiene todo allá en el cielo. Todo lo hizo por amor a cada uno de los que estamos aquí, mis hermanos. Rescatarnos, ¿eh? Dio su vida. ¿Y qué precio de salvación, mis hermanos? Dio la vida en rescate de muchos, porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, mis hermanos. Entonces, el único propósito de Dios, ¿verdad?, es que todos un día estemos allá juntamente con Él, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es completo en todo. A Dios no le falta nada. Él todo lo tiene, mis hermanos. Vamos ahí a Isaías 52:10. Y fíjense lo que hizo el Señor para rescatarnos. ¿Ya lo tienen? 52:10. Dice la palabra de Dios: Jehová
desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿qué significa esto, mis hermanos? Que Dios se subió la manga para rescatarnos. No sé si a alguno de ustedes se les ha caído algo, una cubeta de agua, y traen camisa larga. ¿Qué hacen? Se levantan la camisa, ¿no?, y rescatan esa cosa que está ahí abajo, ¿no? Así lo hizo el Señor, mis hermanos. Cuando algo se nos cae al agua y necesitamos recuperarlo. Y se dice que los guerreros en aquel tiempo se desnudaban el brazo. ¿Para qué creen? Para entrar a la batalla, mis hermanos. Cada uno de los que estamos aquí somos unos guerreros, mis hermanos. Cada uno. Y cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Dios nos tiene un propósito de ir y compartir las buenas nuevas de salvación a todas las personas, mis hermanos. Entonces, Dios lo hizo para redimirnos. Dios lo hizo para rescatarnos de ese hoyo, de ese fango en el que estábamos ahí metidos. Yo no conozco la vida de cada uno de ustedes, pero sí conozco la vida de algunos que fueron tremendos en el mundo, mis hermanos. Y cómo Dios tuvo misericordia de ellos. Y cómo ahora los usa el Señor para compartir la palabra de Dios. Porque escondió esto de los sabios. ¿Qué quiere Dios? Que dispongas tu corazón, que dispongas tu vida. ¿Sí? No, que no soy estudiado, que no fui a la universidad. No importa. ¿Sí? Eso quiere Dios, que tú tengas un corazón súper agradecido. Que lo de gracia recibiste, eso tienes que dar también de gracia a otras personas. No nos llamó nada más para estar aquí sentados, nos llamó para eso y más, de ir a esparcir el evangelio a toda criatura. Rescató nuestra vida del engaño, rescató nuestra vida de la mentira, rescató nuestra vida de la esclavitud, porque éramos esclavos del pecado. Ahora podemos decir libremente que somos esclavos, pero de Cristo. Amén. Esclavos de Cristo, mis hermanos. Y nos compró con el precio de su sangre. Ese sacrificio que hizo Jesús al entregar su cuerpo y al derramar su sangre por cada uno de nosotros. Salmo 8, ahí atrásito. Ocho, versículo 4 y 6. Dice la palabra de Dios: digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, mis hermanos. Y esto también, mis hermanos, nace en el corazón de Dios, mis hermanos. Porque ¿qué es el hombre, mis hermanos? Se dice que desde el espacio el hombre se ve como algo bien diminuto, algo bien pequeñito, más ni se ve, ¿verdad? Y cómo a veces el hombre se exalta, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios que el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado, mis hermanos. Y el Señor, mis hermanos, yo te quiero decir esta mañana, el Señor nos ama de una manera especial, de una manera diferente a como el mundo nos ama, mis hermanos. ¿Sí? A lo mejor ya lo has escuchado muchas veces atrás, y a lo mejor lo sabes, y te sabes el versículo que vamos a leer de memoria ahorita, Juan 3:16, te lo sabes. Bueno, no es nada más saberlo, mis hermanos, es hacerlo tuyo, aplicarlo, ¿verdad? Bueno, así como Dios me amó al mundo, bueno, yo voy a amar también a las personas. Vamos a Juan 3:16. Juan 3:16 al 21. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto de sus obras son hechas en Dios, mis hermanos. Y vino a este mundo el Señor, mis hermanos. Vino a este mundo a salvar a algunos pecadores, o muchos pecadores. ¿Y qué pecadores éramos, verdad? O ahí nomás, tranquilito. ¿Qué pecadores éramos, verdad? Unos más, otros menos, ¿verdad? Pero éramos al fin pecadores. Y a veces nos asustamos, mis hermanos, cuando vemos a alguien, o cuando vemos al vecino, o cuando vemos al amigo, ¿verdad? Que también es pecador, ¿verdad? Oh, me asusto, ¿no? Oye, aquel hermano, bien pecador ese hermano, y anda haciendo, ese amigo es bien pecador. Pero al fin de cuentas son pecadores, mis hermanos, que todavía no les ha llegado la palabra de Dios, que todavía no han confesado a Dios, a Jesús, como su Señor y como su Salvador. ¿Qué nos corresponde a nosotros, mis hermanos? Orar por esos amigos, esos vecinos, o algún familiar, para que Dios les abra el entendimiento, para que la palabra de Dios llegue a sus vidas, mis hermanos. Tenemos que doblar nuestras rodillas y traerlos a los pies de Cristo. Como alguien nos habló un día a nosotros, así también nosotros tenemos que ir por esas personas, mis hermanos, ¿verdad? Y tenemos que traerlos a los pies de Cristo. Vamos a leer Juan capítulo 12. Capítulo 12, 47 al 48. Dice la palabra de Dios: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén, mis hermanos, ¿verdad? El Señor vino, mis hermanos, no a darnos una oportunidad, sino a darnos muchas oportunidades, ¿verdad? Porque todos los días fallamos, mis hermanos. No porque estemos aquí arriba somos perfectos, no. Todos fallamos de alguna forma u otra. Pero por el amor y por la gracia y por la misericordia estamos aquí, mis hermanos. Ahorita en el discipulado entramos a un debate, ¿no? Dice que Jesús no vino a condenarnos. Jesús no vino a condenarte, mis hermanos. Jesús vino a salvarte. Y nosotros, mis hermanos, muchas o algunas veces o pocas veces, ¿verdad?, juzgamos a las personas. Y eso nada más le corresponde a Dios. Nosotros no podemos juzgar. Eso nada más les corresponde a Dios, mis hermanos. No tomemos el lugar que le corresponde a Dios, mis hermanos. Hay que dejarle al Señor las cosas. Dice, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Sí? Y muchas veces, ¿verdad?, queremos nosotros tomar la venganza en nuestras manos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, yo me hago un lado, no me necesitas, haz tu voluntad, ¿verdad? ¿Y qué pasa después? Ahí andamos batallando, ¿verdad? Porque no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ir y compartir la palabra de Dios.
es ir por los perdidos, es ir por las personas que no tienen todavía la esperanza, que no tienen a Cristo en su corazón, que todavía andan vagando por las calles, mis hermanos. Vamos a leer Juan 8, allá atrásito. Ocho del 1 al 11. Es una historia muy conocida y dice la palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Mis hermanos, este es el Cristo que predicamos. Este es el Cristo, mis hermanos, que debemos de ir a anunciar allá afuera a las personas, mis hermanos. Tenemos que hacerlo, mis hermanos. No es que si queramos, no es que si mañana, no. Es un mandato del Señor que nos dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Tenemos que hacerlo, mis hermanos. Tenemos que ir y predicar a ese Cristo que nos rescató a nosotros. Amén, mis hermanos. Sí, mis hermanos, eso tenemos que hacer, mis hermanos. Vamos a 1 Corintios 1:21. Hay una canción que dice, ¿no? Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Eso tenemos que hacer, mis hermanos. A lo mejor nos cansamos de otras cosas, del trabajo, del ir y venir, pero de Cristo no nos debemos descansar. No nos debemos de cansar, mis hermanos, porque es una tarea que tenemos todos. Dice 1 Corintios 1:21, dice: Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, mis hermanos. Ahí en Romanos también dice que el hombre o Dios se le reveló al hombre, pero el hombre no quiso. El hombre no quiso alabar a Dios, ni el hombre quiso reconocer su creación. Entonces Dios planeó y dijo: voy a levantar a hombres y mujeres que prediquen la palabra de Dios. Eso fue a algo que se le ocurrió a Dios, ¿no? ¿Y qué creen, mis hermanos? Escogió a lo más vil y despreciado para ir y compartir la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Cuántos hemos conocido a alguien que nos compartió la palabra de Dios, que lo conocíamos antes, que era bien borrachito y ahora me está compartiendo de Cristo?
Así me pasó a mí. Una persona que era lo más tremendo, lo más de la calle, ¿verdad? Y al cierto tiempo, ¿verdad? Se aparece, ¿verdad? Trayendo una Biblia y compartiendo la palabra de Dios. ¿Y tú qué haces con una Biblia? Es que Dios me rescató, Dios me hizo nueva criatura y por gratitud yo quiero que todo el mundo conozca de Cristo. Pero pues si tú no fuiste a la escuela, ¿qué tiene? Pero tengo el Espíritu Santo, decía. Tengo el Espíritu Santo. ¿Y tú qué sabes? Pues si no sabes cosas, no, pero yo no te voy a convencer de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo nada más te voy a platicar, te voy a hablar de lo que Cristo hizo en mí. El Espíritu Santo es el que te da el convencimiento, es el que te va a dar la sabiduría. Amén, hermanos. O sea, uno nomás, ¿qué tiene que hacer? Hablar la palabra de Dios. No necesitas mucho estudio ni muchas. La palabra de Dios es la que va a actuar, mis hermanos. Yo he escuchado a personas, hermanos, ¿y qué voy a decir? ¿Y qué voy a hablar? ¿Y qué le voy a decir? Háblale de Cristo, de cómo estabas antes de conocer a Cristo y cómo estás ahora conociendo a Cristo. Eso, mis hermanos. Entonces, el verdadero amigo, mis hermanos, es el que te lleva a los pies de Cristo. El verdadero amigo, no hay otra, mis hermanos. No hay otras. Podrás tener muchos amigos y qué bueno que tengamos amigos. Se ocupan también los amigos, pero amigo es el que te lleva a los pies de Cristo, mis hermanos. Ese es el verdadero amigo, mis hermanos. Entonces, la tarea de la iglesia, ¿cuál es, mis hermanos? Predicar. ¿Qué más? Enseñar la palabra de Dios. Eso es, mis hermanos. La tarea de la iglesia es enseñar la palabra de Dios. Este libro, mis hermanos, ¿verdad? No queremos tristemonios, ¿verdad? Sí, qué bueno, Dios te salvó, Dios te sacó, pero háblale de Cristo, que tenemos un Cristo de poder, ¿eh? Que tenemos un Cristo que hasta el día de hoy puede cambiar tu situación, tu vida, todo lo que tú tengas. Vamos a Romanos 10. Ya voy a terminar, Romanos 10, del 13 al 17. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿no? ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Dele gloria a Dios al Señor, den un aplauso al Señor, mi hermano. A Él sea la gloria y la honra, mis hermanos, esta tarde. Entonces, ¿cómo, mis hermanos, haremos todo eso? ¿Cómo, mis hermanos, haremos? Necesitamos, mis hermanos, abrir nuestra boca y hablar palabra de bendición. ¿Se han leído la de Ezequiel de los huesos secos? ¿Verdad? Hermano, tenemos que abrir nuestra boca y declarar bendición sobre la persona que le estamos compartiendo de Cristo. No que a veces le compartimos, empezamos a compartirle a alguien, ¿verdad? Y vemos que no tiene lucha este varón, no, se va a perder, más vicioso. No, hermano, hay que hablarle bendición, hay que romper con esas maldiciones, hay que hablarle, hay que la palabra de Dios fluya, que la palabra de Dios tome el control en su vida, mis hermanos.
no le hemos compartido y ya estamos diciendo, no tiene lucha, ¿verdad? Ya le habló Alejandro, le habló Pedro, le hablaron todo y no tiene lucha. Bueno, es que no ha llegado todavía el tiempo de él. Falta alguien, falta que él doble rodillas, falta que él confiese y que, Señor, aquí estoy. Yo no puedo solo, mis hermanos. Entonces necesitamos, mis hermanos, abrir nuestra boca y declarar bendición. Bendición. ¿Vivirán esos huesos? Solamente tú lo sabes, Señor. Solamente tú lo sabes, Señor. ¿Qué tienes que hacer tú? Hablar bendición. ¿Vivirá ese varón que siempre ha estado en el vicio? Solamente tú lo sabes, Señor. Pero yo voy y le comparto. Yo voy y le predico. Yo nomás le predico y a ti te toca lo otro. Señor, ¿escuchará la iglesia este domingo la palabra de Dios? No sé, Señor. Yo solamente la voy a hablar y ellos saben, Señor, si la van a compartir, si la van a agarrar su palabra, Señor. Entonces, tenemos, mis hermanos, que compartir la palabra de Dios. ¿Quiénes compartió a los samaritanos? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes compartió a los de Samaria? ¿Quiénes compartió? La mujer samaritana, ¿verdad? Un encuentro nomás tuvo con el Señor Jesús. Un encuentro nada más. Y de ahí se arrancó corriendo y fue a predicar a toda Samaria. Y todos se convirtieron. Y todos vinieron a los pies de Cristo. Aún la vida que ella tenía de pecado, ya que le dijo, el marido que tiene no es tu marido, ya has tenido 5 maridos y no sé qué más le dijo, ¿no? ¿Verdad? Y se arrancó corriendo y fue y predicó y todos se convirtieron a Cristo. Amén. Igual nosotros, mis hermanos, la vida pasada quedó atrás. En Cristo somos nueva criatura. No te dejes que venga el enemigo y te traiga el pasado al presente. No, dile, mi vida pertenece a Cristo. Era el borrachito, era el drogadicto, era la mujer adúltera, ¿verdad? Ahora soy de Cristo y para Cristo. Y lo que me quede de vida, te lo dedico a ti, Señor. ¿Ven? Eso, mis hermanos. Que estás enfermo y no puedes ir a predicar. No, dile, tú llevaste mis dolencias en esa cruz y por tus llagas hemos sido sanados. Ahora soy sano en el nombre de Jesucristo. Lucas 24. Del 45 al 49. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra de Dios que entonces, a ver, diga, entonces les abrió él para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, ¿no? Comenzando desde Jerusalén hasta Mazatlán, ¿verdad? Y todo Sinaloa y todo México, ¿verdad? Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder desde lo alto. Amén. Necesitamos el Espíritu Santo, hermanos. Iglesia, necesitamos el Espíritu Santo. Si no lo tienes, pídeselo a Dios, el Espíritu Santo. A lo mejor vienes y no sientes nada, y vienes y entras, sales y no sientes nada, porque necesitas el Espíritu Santo. Y necesitamos también llenarnos del Espíritu Santo. Cuando ya lo tienes, te llega el Espíritu Santo. Ahorita te llegó el Espíritu Santo. Hay que llenarlo todos los días. Lectura, oración, súplica, compartir la palabra de Dios. Y que no se apague ese fuego. Que todos los días se reavive. Llegamos en la tarde a lo mejor con una llamarita ya, porque pues, el afán de este mundo, ¿no?
Que voy, que vengo, que Coppel, que Letra, que hay que pagar, y que el Uber, que no sirvió el carro y todo eso. Y ya en la tarde ya andamos ya con la flamita bajita, pero llegamos a la palabra de Dios, nos metemos a la presencia de Dios, sube ese fuego, ¿no? Y otra vez mañana, otra vez lo mismo, ¿no? Antes de salir de nuestra casa, leer la palabra de Dios, orar, tener ese tiempo de intimidad con Jesús, que nos fortalezca, que nos llene, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, pues hay andado bien cansados, todo te duele, no voy a la iglesia ahora, cabrón. Al domingo voy, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿cómo se van a convertir las personas? Hablándole de Cristo, ¿verdad? Háblele de Cristo a la persona. No le hable de usted, háblele de Cristo, mis hermanos. Es imposible, mis hermanos, que la palabra de Dios no haga efecto. Es imposible, mis hermanos, que la palabra de Dios no cumpla su propósito. Es imposible, mis hermanos. Dios es certero, mis hermanos. Dios no se equivoca. Te equivocas tú, pero Dios no se equivoca. ¿Eh? Vamos ahí a Salmo 19:7. Y dice la palabra de Dios que la ley de Jehová es que perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿ustedes por qué piensan que no se ha acabado este mundo? A ver, no, que me falta casarme, que me falta esto. ¿Por qué creen que no se ha acabado este mundo, mis hermanos? Por el amor, la misericordia, sí, está bien, ¿verdad? Pero ¿por qué creen? Porque falta, ¿verdad? Todavía predicar el evangelio, ¿no? Porque no ha sido predicado el evangelio todavía, mis hermanos. Y es ahí, mis hermanos, que te puedo decir que la iglesia ha fallado. Te puedo decir que la iglesia en ese punto ha fallado. Ya recibí a Cristo, ya me enseñó, ya, gracias Señor y gracias Señor, pero no vas a dar lo que recibiste. ¿Sí? Porque dice que el fin del mundo sea hasta que el evangelio sea predicado, ¿no? Pero todavía, ¿verdad? Todavía no ha sido predicado el evangelio, hermanos. Entonces, todos mis hermanos tenemos proyectos. Amén. Los jóvenes quieren terminar su carrera. Los jóvenes quieren casarse, quieren tener su casa, ¿verdad? Los no tan jóvenes, pues andamos ahorita con la pensión, ¿verdad? Que si la modalidad, que si hay que depositarle porque para agarrar más pensión, mis hermanos. Y es bueno todo eso, mis hermanos. Es bueno que tú anheles una casa mejor que la que tienes, anheles un carro. No está peleado Dios con eso. Pero el mejor proyecto, mis hermanos, es, ¿qué creen? El proyecto más importante de tu vida, ¿cuál crees que sea? Compartir el evangelio, ¿verdad? Llevar el evangelio, ¿no? Así es, mis hermanos. Vamos a Juan, capítulo 21. Del 15 al 17. Dice la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo.
Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Iglesia, ¿cómo le podemos demostrar el amor de Cristo a las personas? ¿Cómo podemos demostrar el amor de Dios? Predicando, ¿sí? ¿Qué más, mis hermanos? Humildad, ¿verdad? Sí. Podemos demostrar de muchas maneras, ¿verdad? Pero una de las maneras es, mis hermanos, apacentando una ovejita. Amén. Ese es el lenguaje de amor de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que apacentar a una ovejita. Tenemos que ser amables, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser generosos con el tiempo. Y fíjate bien, cuando Jesús ve que tú estás batallando con una ovejita, la llevas, la traes, la enjuagas y todo eso, Jesús dice: este sí me ama de verdad. Este hermano sí me ama de verdad. Porque hay varios tipos de ovejitas, sí sabemos eso, ¿no? Ahí en Ezequiel 34, ¿no? Hay ovejitas que son fuertes, hay ovejitas que son flacas, hay ovejitas que son débiles. Las débiles son las que no tienen fuerza espiritual. Hay ovejitas que están enfermas, que su salud espiritual está descuidada. Hay ovejitas que son descarriadas, ¿sí? Que se apartan del camino. Situaciones hay muchas, ¿no? Hay ovejitas que están perdidas, que no saben cómo volver a redil, que no saben cómo volver a casa, mis hermanos. Y conocemos varias ovejitas, ¿verdad? Hay ovejitas que están engordadas, ¿verdad? Que solamente acumulan conocimiento. O sea, hay de muchos tipos de ovejitas. Pero cuando tú te haces cargo de una ovejita, dice el Señor: este sí de verdaderamente me ama. Que no es fácil, ¿verdad? No es fácil andar con una ovejita, ¿no? Mis hermanos, como iglesia, como congregación, mis hermanos, necesitamos, mis hermanos, que todos nos tengamos movimiento, mis hermanos. Yo te invito, mis hermanos, que todos vengamos a trabajar para Cristo. Que de aquí en adelante ya no seas un espectador nada más. O sea, este lugar no es para entretenernos. Para entretenernos podemos ir al cine. Para buscar entretenimiento podemos ir a otros lugares. Pero a esta congregación se viene a trabajar, a servir, a alabar a Dios. Y estamos cómodos en ocasiones, mis hermanos. Tenemos un buen lugar, un buen salón, tenemos clima. Les decía la vez pasada que me invitaron a una iglesia, ¿verdad? Sin aire acondicionado, sin baño, abierta a los cuatro vientos, mis hermanos. Y ahí la gente alababa a Dios, mis hermanos. ¿Sí? Y se sentía la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos, mis hermanos, que ponernos a trabajar. Lo principal, mis hermanos, es amar a Dios y amar al prójimo. Ya todo está hecho. Dios ya lo hizo. Hizo el trabajo más pesado, le tocó a Él. ¿Qué nos toca a nosotros? Ir y predicar la palabra de Dios. Dios va a hacer la obra. Dios va a cumplir su misión, mis hermanos, porque Él ya lo tiene destinado, porque ya está hecho. Y Dios lo va a hacer. Te voy a decir algo. Si tú miras a alguien y no sientes compasión de ella, muy difícilmente le vas a hablar del Señor. Muy difícilmente. Vamos ahí a Mateo 9:36.
Ya lo tenemos. Bueno, 35 al 37. A ver, pilón. Dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué tuvo? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos, mis hermanos. Dios, mis hermanos, Dios te quiere usar. No tengas duda de eso. Aún en tus limitaciones, Dios te quiere usar. Y te quiere usar de una forma maravillosa, sorprendente. No dudes de Dios. No dudes. Porque todos los que estamos aquí tenemos algo de Dios y algo especial de Dios. Todos, todos, todos. No digas, no es que yo no puedo, no es que yo no. No puedo, no. No dudes de Dios. Nunca dudemos de Dios. Y tampoco, mis hermanos, es de obligar a nadie. Tampoco obliguemos a nadie. Porque el Señor es un Señor, ¿verdad? Él quiere que todos se salven, ¿verdad? Pero ya cada quien decisión personal de cada uno de nosotros. Tenemos que vivir por presencia, mis hermanos, y no por ausencia. Tenemos que vivir para Cristo. Y esto, mis hermanos, también nace en el corazón de Dios. ¿Sí? Como el estar aquí esta mañana, nace en el corazón de Dios. Esta congregación no fue idea de los pastores, sino nació en el corazón de Dios. Cada desayunador, cada ministerio de esta congregación es porque nació en el corazón de Dios. Tu vida, tu familia, nació en el corazón de Dios. Y todo lo va a hacer Dios para bien de nosotros. No hay que ser ordinarios, mis hermanos. Ordinario es que algo común, algo regular, algo frecuente, o que sucede de manera habitual. O sea, no lo hagas ordinario, no lo hagas un hábito. Voy el domingo, me siento, aplaudo, escucho, convivo. No sea que vengas a alguna cosa, vienes a un mandado, algo, me voy a ver aquí con mi amigo, me voy a ver aquí con... No vengas a eso. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada. Y así puedes venir 10, 5, 6, 8, un año. No vengas. Hay que ser extraordinarios. Extraordinarios. Extraordinario es algo que está fuera del orden o regla común o normal. Es algo excepcional, algo que sea admirable que hagas para Dios. Canta más fuerte, aplaude más fuerte. Si la presencia de Dios te toca, bueno, es en el espíritu, mis hermanos. Dios no puede ser burlado. Me burlarás a mí o yo burlaré a alguien, pero Dios jamás puede ser burlado. Entonces, tenemos que hacer algo extraordinario ya en estos tiempos, mis hermanos. ¿Sí? Ya no hacer lo mismo, o sea, de venir y ir y venir e ir, no. Igual en tu matrimonio, algo extraordinario. ¿Sí? Llévala a comer a tu esposa, sácala de esa rutina, llévala a pasear, llévala al malecón. Bueno, te dije, llévala a Mexiquillo, pues también, ¿verdad? Si se puede, ¿por qué no, verdad? Pero hay que hacer algo extraordinario, salir de esa misma rutina de que se levanta la esposa, desayuno, comida y cena y a dormir. Cansa también eso, ¿verdad? Cansa también eso. ¿Podemos dar algo más? Amén. ¿Podemos dar algo más, mis hermanos? ¿Un poquito más podemos dar?
O sea, hay que involucrarnos en las cosas de esta congregación. De aquí somos, en nuestra casa. Hablábamos hace rato de que faltan muchas cositas que hay que hacer aquí, pero nada más 1 o 2 personas son las que están haciéndolo. ¿Y los demás dónde estamos? Tenemos que involucrarnos. Crear, mis hermanos, una nueva conciencia. Crear una nueva conciencia. Una nueva esperanza, mis hermanos. Tomar las decisiones correctas. ¿Qué quiero cosechar dentro de 5 años? A ver, ¿qué quiero cosechar? ¿Qué quiero cosechar con mi esposa o con mi esposo dentro de 10 años? Que estemos viejitos y que me ame más. ¿Qué quiero cosechar con mis hijos? Que estén en Cristo, que sean hombres y mujeres de Dios, que sean hombres bien llenos del Espíritu Santo. Eso quiero cosechar, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, eso tenemos que hacer, mis hermanos, y enseñar. Y uno más para Cristo, mis hermanos. Uno más para Cristo, mis hermanos. Uno más para Cristo. ¿Lo podemos hacer? No se comprometan conmigo, comprométanse con el de arriba. Con Él comprométanse. Sí lo podemos hacer, sí se puede. Sí se puede, mis hermanos. Sí se puede. Vamos a orar, mis hermanos. Póngase de pie. Señor, te damos la gloria y la honra, Señor, en esta hora, Señor. Y gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque aún todavía, Señor, sigues teniendo misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo tan bonito, Señor. Gracias por la palabra, Señor, que tú nos has dejado, Señor. Gracias, Señor, y permítenos servirte más, Señor. Permítenos, Señor, trabajar más para ti, Señor. Señor, quita la comodidad, Señor. Quita todo lo que esté ahí estorbando, Señor, para que la palabra de Dios fluya, Señor. Y gracias, Señor, otra vez, Señor, por mis hermanos que están aquí, Señor. Muchas gracias, Señor. Yo te doy toda la gloria, Señor, y toda la honra esta tarde, Señor. Bendito eres y alabado sea tu nombre, Señor. Señor, gracias, gracias y muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Abra su Biblia. Los quiero bendecir, mis hermanos, y que ustedes me bendigan a mí. Número 6, el libro de Números. Números capítulo 6, versículo 24 y 26. Todos a una misma voz. ¿Qué tal? ¿Está bien, mis hermanos? ¿Ya todos tienen la palabra? Quiero que todos se vayan bien bendecidos, mis hermanos. Inicio de semana. Amén. Dice la palabra de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un aplauso al Señor, porque para Él es la gloria y la honra.